A mis 14 años, vivía en una inmensa casa de 3 pisos junto a mi familia. Pertenecía a mi abuela, a quien cariñosamente llamábamos Tita. El segundo piso era nuestro hogar, mi madre, mi tía Carla y yo. En el tercer piso vivía mi tío Mario con su esposa Renata, su hijastro, y los mellizos Nicolás y Sofía. Sofía, mi prima, era 2 años menor que yo y tenía problemas de salud desde su nacimiento. Renata, insistiendo en ser atendida únicamente por su médico de confianza, había puesto en riesgo a los mellizos. Ella había esperado mucho para dar a luz. Sofía, al nacer segunda, padeció de hipoxia, un poco más prolongada falta de oxígeno en su sistema, lo que derivó en epilepsia. Estaba medicada, y hasta entonces su vida transcurría relativamente tranquila. Una mañana, como tantas otras, fui con mi madre a avisarles a Nico y Sofía que la ruta escolar había llegado. En el tercer piso, Nicolás desayunaba mientras Renata se duchaba y mi tío estaba en la cocina. Sofía seguía en su habitación. De repente, un estruendo cortó el aire, vidrio rompiéndose. Mi madre corrió hacia la habitación de Sofía, pensando que estaba convulsionando. Pero antes de que pudiera entrar, mi prima salió corriendo, con un trozo de vidrio ensangrentado en la mano. Un líquido rojo goteaba detrás de ella, formando un rastro con cada paso que daba. Renata, la madre de los mellizos, gritó. Los adultos la alcanzaron en el baño. Yo no vi lo que pasó, solo escuché los gritos y el caos. Mi madre me pidió que bajara a Nicolás al bus y que me fuera de allí. Claramente obedecí a mi madre. En ese momento era yo la figura mayor o protectora de Nico. Cuando regresé esa tarde, mi tía Carla me contó la verdad. Sofía había roto un espejo y tomado un fragmento para atacar a su madre. Ella había tomado un trozo de vidrio en su mano y lo había presionado tan fuerte que se había cortado a sí misma, todo para atacar a su madre. Hasta el día de hoy no sé cómo los adultos, nuestros padres y tías o tíos tuvieron el valor para contarnos, solo a los niños mayores, lo que estaba sucediendo. ¿Cómo le cuentas eso a un niño los días siguientes? Renata comenzó a ausentarse más seguido. Según mi tita, buscaba ayuda, convencida de que lo que le pasaba a Sofía no era solo físico, ni mental. Ella estaba culpando a algo que existía más allá de nuestra comprensión. Mientras tanto, mi madre y yo cuidábamos de Sofía. Pronto notamos que Sofía se perdía en su mirada, fija en algún punto invisible y que, si ella lograba irse a ese lugar, ocurría. Una noche, mi madre se encontraba en la cocina de Renata, la mamá de Sofía, haciendo la cena. Como ella estaba ocupada me pidió el favor de cuidar de ella, de distraerla. No sé si logran dimensionar lo que mi madre me estaba pidiendo. Es verdad que yo soy la mayor, pero eso no significa que lo que le sucedía a mi prima no me helara la sangre. Acepté. Después de todo amo a Sofía y mi madre no podía con todo. La encontré en la sala intentando hacer los deberes del colegio. Mientras hablábamos en la sala, su expresión iba cambiando, cambiaba de una niña feliz que me contaba acerca de su día a una niña ausente, neutra, como un maniquí, y luego, giraba su rostro y su miraba hacia el fondo del pasillo, donde solo había oscuridad, al mismo lugar al que corrió a atacar a su madre con vidrio en mano la primera vez. Sofía, la llamé, nerviosa. Ella no respondió. Se puso de pie, impulsiva, y comenzó a correr hacia el pasillo. Yo solo logré gritarle a mamá por ayuda y corrí detrás de ella, sujetándola. Mi madre llegó cuando logré detenerla, sujetándola con todas mis fuerzas. Pero Sofía, pequeña y delgada, tenía una fuerza sobrehumana. Logré sostenerla hasta que mi madre la ayudó a calmarse y llevarla a su cama. A partir de entonces, los episodios fueron más violentos. Sofía atacaba a Renata con frecuencia. Una tarde, mi madre terminó con un dedo torcido al intentar contenerla. Era impensable que una niña de 11 o 12 años pudiera ejercer ese tipo de fuerza y lastimar a una mujer adulta. En casa, la tensión era insoportable. Nicolás dormía con miedo o simplemente no lo hacía.
diciendo que Sofía lo observaba por las noches. Ellos compartían habitación y, al parecer, Sophie, en algún punto de la noche, se sentaba de un golpe y se quedaba mirando fijamente a su hermano. Al principio, él pensaba que era una broma. «Ay, hermana, ya no más, duerme». Pero, nada funcionaba, él hasta llegó a lanzarle almohadazos a esa distancia para lograr que Sophie volviera a esta realidad, dejara de mirarlo, dejara de asustarlo. Al final, él solo podía esperar nervioso a que llegara ese momento, y cuando era así, cubrir la totalidad de su cuerpo y rezar, rogar porque la noche pasara rápido. Sophie no recordaba nada de lo ocurrido al siguiente día, era ella quien creía que Nico le estaba intentando jugar bromas. Renata le pidió que no le comentara nada a su hermana para evitar empeorar su estado. La situación llegó al límite una noche. Escuché un ruido cerca de la entrada de nuestro piso. Recuerden que yo vivía junto a mi tita, mi madre y mi tía Carla en el segundo piso, mientras que Renata y su familia vivían en el tercer piso. Mi habitación era la que quedaba más cerca de la puerta de entrada, supongo que por eso fui yo quien notó aquel ruido. Salí de mi habitación y me acerqué en silencio a la entrada, tal vez había escuchado mal. «Lala, ¿puedes abrir la puerta?». Era Sofía, claro que reconocía su tono de voz, pero algo me detuvo. En cualquier otra circunstancia hubiese abierto la puerta, pero ahora, sentía que no debía abrir. «Sophie, ¿qué haces ahí?», pregunté. Ella no respondió. Solo repetía: «Lala, ¿puedes abrir la puerta?». «Sophie, ve a dormir, mañana debemos ir al colegio». «Lala, ¿puedes abrir la puerta?», dijo nuevamente, pero esta vez en un tono un poco más monótono, sin emoción. Pensé que algo estaba mal con Sophie, así que decidí ir por mi madre, ella sabría qué hacer. Al volver, mi madre abrió la puerta conmigo detrás de ella mirando sobre su hombro. Yo tenía mucho miedo, más que miedo era desconfianza. No había nadie, el pasillo que conectaba nuestra puerta de entrada con la escalera para subir al tercer piso era oscuro, pero se alcanzaba a vislumbrar algo. Mi madre no lo notó. Me dijo que me fuera a dormir ya y se marchó. En ese momento pensé que tal vez yo estaba imaginando cosas, pero, había algo en la oscuridad, yo podía ver algo al fondo del pasillo y justo al lado de la escalera. Entrecerré mis ojos y me acerqué un poco a la cosa. De repente, Sophie se levantó y corriendo se dirigió hacia mí. Yo reaccioné de inmediato, giré sobre mis pies, ingresé y cerré la puerta. Era una puerta grande de algún material metálico, por eso, el portazo despertó a mi familia. Pero eso no había sido solo resultado de la puerta siendo azotada, el portazo se había mezclado con el sonido de algo golpeándose contra la puerta. «Sophie». Mi madre llegó corriendo, preguntando qué había sucedido. Como pude le dije lo había visto. Mi madre le pidió a mi tía Carla que llamara a Renata o a Mario para avisar lo que había pasado con Sophie. Mi madre quería abrir la puerta, pero yo estaba muy asustada, yo no quería que abriera esa puerta, no era bueno que lo hiciera. Me aferré a mi madre con miedo, mientras ella se acercaba a la puerta. Al abrirla no había nada. ¿Cómo era posible con ese golpe? Lo mínimo que yo esperaba era que Sophie estuviera tirada en el suelo, inconsciente. Luego, llegó mi tía Carla, Renata y mi tío Mario habían hablado con ella. Sophie. Sophie estaba dormida en su cama, según ellos no había salido de la habitación desde que se quedó dormida. Mi tía me miró con desaprobación, pero mi madre sabía, ella sabía que yo no mentía, tal vez estaba un poco confundida, pero, yo no mentía, algo estaba pasando. Al día siguiente, mientras mi madre le contaba a Renata lo que había sucedido, Renata le confesó algo que le había estado sucediendo incluso, un poco antes del primer incidente de Sophie. Ella, Renata, despertaba con moretones y rasguños que no podía explicar. Eso, más los ataques violentos de Sophie, la llevó a tomar la decisión de acudir a la iglesia del barrio. Ese era el lugar al que había estado acudiendo todos los días,
casi todas las tardes hasta entrada la noche. Yo pensé en ese momento que no debía ser verdad, si fuera así Sophie ya debería estar bien. No sé qué me impulsó a seguir a Renata una de esas tardes. Mi madre me había enviado a comprar algunas cosas para la cena y yo, me desvié un poco. Llegamos a la iglesia, claramente yo estaba a una distancia prudente, pero, logré ver cómo Renata era recibida por el sacerdote, se saludaron y ella le entregó algo a él, algo que estaba envuelto en tela. Recuerdo que Renata lo sacó de su bolso, ella quitó una especie de cordón rojo, como hilos rojos que estaban amarrando y sosteniendo lo que sea que la tela estaba cubriendo. Fue el sacerdote el que movió uno de los lados de la tela, yo estaba un poco lejos de ellos dos, escondida detrás de una de las sillas de madera del templo. Sin embargo, alcancé a ver algo que parecía un mechón de cabello, justo en el centro de la tela, había un mechón de cabello. Miré alrededor, no había ni una sola persona en la iglesia además Renata y el sacerdote, y bueno, yo que estaba escondida. Cuando regresé la mirada vi cómo el sacerdote dirigía a Renata hacia el interior de algo, había una puerta en donde se supone que se guardaban las cosas de la iglesia, no bueno, pues yo supuse que estaban entrando a ese lugar. Decidí esperar un poco, pero no salieron en los próximos 10 minutos y yo debía regresar a casa con el mercado para la cena. No le comenté nada de lo que vi a mi madre, no lo vi apropiado y si ella me regañaba por espiar al sacerdote, supongo que entre todos los adultos de la familia decidieron llevar al sacerdote a casa, ellos se reunieron alrededor y le contaron lo que había estado sucediendo en nuestra familia. Mientras tanto, yo debía vigilar a todos mis primitos, algunos estaban jugando y Alex hablaba con Sophie de no sé qué cosa. Mi mente estaba dividida entre mis labores y mi curiosidad por la conversación que estaban teniendo los adultos con el sacerdote en la sala de nuestro piso, el segundo piso. No sé en qué momento Sophie caminó a mi lado y se dirigió a la sala donde se llevaba a cabo la reunión, solo sé que cuando volví mi mirada al lugar donde Alex y Sophie estaban, ella se había ido. Alex solo señaló la puerta por la que Sophie se había ido y yo corrí detrás de ella. Sophie apareció en la sala mientras el sacerdote realizaba una bendición, solo pude ver la expresión de terror y sorpresa que tenían la mayoría de los adultos al ver el rostro de Sophie. Yo estaba detrás de ella así que no fui testigo, pero, al parecer, ella tenía sus ojos en blanco, como si su iris estuviese ubicado en la parte interna del ojo, como si estos hubiesen girado hacia adentro. Luego, cayó al suelo, convulsionando como nunca antes. Lo que salió de su boca no era su voz, sino algo gutural, inhumano. Mi madre y Renata intentaron contener las convulsiones de Sophie, mi tía Carla tenía el teléfono en mano mientras llamaba a emergencias, mi tío Mario, padre de Sophie, solo estaba ahí, como hecho de piedra mirando todo el caos que se desarrollaba. Yo corrí donde mi tita, para ayudarla a regresar a su habitación y de allí salí con tener a mis primitos. No sabía qué demonios estaba sucediendo. El sacerdote continuó rezando, como si eso fuera a ayudar, pensé preocupada y enojada con el comportamiento del sacerdote. Agotado, el padre de la iglesia, el mismo que había recibido el mechón de cabello, declaró que el mal que atormentaba a Sophie tenía un origen de sangre, y, entonces, miró a Renata. Ella solo atinó a bajar la mirada y rompió en llanto. No sé si todos entendieron lo que yo, pero para mí, Renata había hecho algo que involucraba a Sophie, algo que tenía que ver con lo que yo había presenciado aquella tarde en la iglesia, pero no dije nada. Desde ese día, todo cambió en nuestra familia. Sofía fue llevada a especialistas y continuó con visitas espirituales, pero nunca volvió a ser la misma. Aunque ya no sufría los ataques violentos, había algo en ella que se había apagado, perdido. Ellos decidieron irse a vivir a un apartamento lejos de la casa familiar, con el paso del tiempo todos lo hicimos. Con los años, el recuerdo de aquellos episodios quedó enterrado, pero nunca desapareció del todo. Hace poco, hablando con mi madre y mi tía Carla, decidí traer el tema de vuelta. Algo en mi interior me decía que no sabía toda la verdad. Ellas intercambiaron una mirada nerviosa antes de asentir,
como si hubieran esperado este momento durante mucho tiempo. Es hora de que lo sepas, dijo mi madre, con un tono solemne. Lo que siguió me dejó sin aliento. Renata no siempre había sido la esposa de mi tío Mario. Antes de él, estuvo casada con un policía llamado Jorge, con quien tuvo un hijo, William. Según mi madre, Jorge era un hombre violento, alguien que controlaba cada aspecto de la vida de Renata. Fue durante esos años que Renata comenzó a hacer cosas que nadie en la familia comprendía del todo. Un día, Renata les contó que había acudido a un ritual de fuego. La ceremonia consistió en que un círculo de llamas fue trazado alrededor de ella mientras un curandero murmuraba palabras en un idioma desconocido. Aunque nunca explicó su propósito, insinuó que era para protegerse. Mi madre y mi tía supusieron que era algo relacionado con su ex esposo y que había llegado a acudir a ese límite durante el matrimonio con Jorge. El comportamiento de Renata se volvió aún más extraño tras la muerte de su padre. Durante el entierro, ella y su hermana caminaron 3 veces encima de la tumba de su padre, exactamente 3 veces, un acto que no explicó pero que dejó a todos inquietos. Luego vino el consejo que le dio a un conocido de la familia, cuyo hijo estaba sumido en la drogadicción. Renata le sugirió algo perturbador, preparar una comida con crías de ratas de alcantarilla, asegurándole que entre más sucias fueran, mejor. Según el conocido, el ritual era para aplacar el espíritu rebelde del muchacho. El conocido de la familia le contó esto a mi tita con un tono de preocupación, asegurando que esa señora hacía cosas muy raras, que no había que meterse con ella. Para ese entonces mi tío Mario ya se había casado por lo civil con Renata y mi tita, ella no podía inmiscuirse en la vida de su hijo, aunque lo intentara y lo advirtiera. Mi madre y mi tía me hablaron de William, el hijo mayor de Renata, quien también tenía comportamientos inquietantes. Desde pequeño, mostraba una inclinación hacia la violencia, especialmente contra animales indefensos. La familia descubrió en varias ocasiones pieles de conejos, gatos y perros estiradas y secándose al sol, obra de William. El horror alcanzó un punto álgido cuando Sofía tenía 8 años. Katy, la mascota de Sofía, había dado a luz a una camada de cachorros. Pero una mañana, encontraron a todos los cachorros muertos. Tita dijo que había sido William quien los mató. Al parecer algunos de ellos quedaron atascados detrás de un tanque lleno de agua y William, en lugar de ayudarlos, había empujado el tanque hasta dar contra la pared. Lo más aterrador fue lo que sucedió con una gatita que William tenía. La gata quedó embarazada y dio a luz a 4 crías. Días después, la encontraron cubierta de sangre, con rastros en su boca y patas. Al parecer, había devorado a sus propios gatitos. Mi tía Carla terminó con una advertencia: los animales se comportaban de forma extraña cerca de William. Y, años después, cerca de Sofía también. Al escuchar todo esto, comprendí que lo que viví con Sofía no era un caso aislado, sino parte de algo más profundo, oscuro y retorcido que había estado fermentándose durante años. Luego, recordé lo que dijo el sacerdote: el mal que atormentaba a Sophie tenía un origen de sangre. Hasta hoy, me sigo preguntando si todo lo que viví fue real, si lo que Sofía experimentó fue una enfermedad o algo más. Y, hasta hoy, yo había guardado silencio acerca de lo que vi, de lo que Renata le había hecho a Sophie, hasta hoy me había escondido como una observadora. Pero realmente, siempre me he sentido culpable, cómplice. Tal vez, si yo hubiese hablado, sí. Sophie estaría aún con nosotros.